ves y nos escuchás on demand. Agofa TV. En YouTube y Spotify. Compartí Agofa TV. Somos lo que vos elegís ver. Somos la voz de las pymes. Este es el programa que en los medios de Rosario tienen las pymes, un espacio para la pequeña y la media industria, los comercios, obviamente atravesado por la política, la economía y bueno, la mirada también del sector privado. Siempre tenemos invitados que tienen que ver con el desarrollo económico y productivo, y hoy vamos directo a la primera entrevista, una invitada muy especial que hace rato ya, venimos programando esta entrevista, y bueno, por suerte hoy en la nueva casa de Agofa, que estamos estrenando esta semana desde el 1 de noviembre en un nuevo espacio, con estudio más grande, con una casa más importante, donde va a haber otras actividades, seguramente en la programación de Agofa se van a ir enterando. Bienvenida a Panorámica, Renata Gigliotti. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No. Bueno, la verdad que hermosa la casa nueva. Sí, la verdad que sí, estamos más cómodos. Bueno, también acondicionando para la temporada que se viene. Se viene una temporada de mayor calor, pero con mucha actividad en lo que tiene que ver con la política, obviamente, porque se están armando cuestiones a nivel local, nacional, provincial también. Bueno, seguramente con muchos proyectos y en tu función, ¿no? Sos secretaria de Transporte y Logística del Ministerio de Producción que dirige Gustavo Puccini, que lleva adelante, creo que es uno de los ministerios más importantes. El más grande de la provincia. El más grande de la provincia, que abarca un montón. Y tu secretaría, fundamentalmente, también tiene todo lo que tiene que ver con transporte y logística. Terrestre, aéreo, fluvial, todo. Y bueno, después de tu experiencia como concejal, que fuiste durante 6 años, exacto, concejal de la ciudad de Rosario, en esta etapa, bueno, ya hace un tiempo y con muchos desafíos por delante, ¿no es cierto? Sí, muchos. Estamos trabajando mucho en el ministerio. Es un ministerio, como decías, muy grande, pero que el ministro Gustavo Puccini tiene, la verdad, que un liderazgo y conducción de 11 secretarías que entre todas trabajamos muy conectados. En mi caso, como secretaria de Transporte, te diría que casi todos los proyectos son atravesados, lógicamente, por la logística, así que estamos trabajando con la Secretaría de Turismo, con el tema de aeropuertos, con la industria, con el comercio exterior por tema puertos. Claro. En la provincia de Santa Fe tenemos 4 puertos públicos que el gobernador ha puesto sobre la mesa como estratégicos para pensar el desarrollo productivo de la provincia. Se está pensando y trabajando mucho en lo que es todo el centro norte de la provincia de Santa Fe. Que no tenía, a lo mejor, en otros gobiernos la relevancia que le están dando ustedes. No, la verdad que el norte de la provincia ha sido bastante relegado. Uh-huh. Y el gobernador Puyaro tiene, la verdad, que la mirada estratégica también de entender a la provincia como una integración, un conjunto, sí. Y así miramos también el transporte y la logística. Cuando hablamos, por ejemplo, de la hidrovía, que hoy es el tema, te diría, central con el gobierno nacional, aparece a veces alejado de lo cotidiano y en realidad tiene que ver con cómo nosotros vamos a discutir con la nación que necesitamos que miren a la provincia de Santa Fe en su integralidad, que lógicamente sabemos que en el Gran Rosario nosotros tenemos todo el sistema agroexportador por excelencia del país. De nuestros puertos sale la mayor riqueza del país. Todos los granos y la harina de esos granos salen de nuestros puertos del Gran Rosario, pero también ahí hay un problema muy grave que tiene que ver con el cuello de botella que se hace
hoy por falta de infraestructura. Así que el transporte fluvial también está pensado para la multimodalidad y entendemos que todo lo que se puede desarrollar a la hora de poder trasladar los granos por barco y no por camión, va a ayudar también a descomprimir lo que sucede en época de cosecha gruesa. Sí, nuestras rutas que, convengamos, con falta de financiamiento nacional, y entiendo, el Ministerio de Enrico también tiene las dificultades para llevar adelante de hecho, la infraestructura que necesita el transporte. Claro, varias de las rutas nacionales fueron hoy mantenidas con dinero de la provincia, porque bueno, la Nación no ha decidido todavía invertir en obra pública, esa es otra de las discusiones que se están dando. El propio gobernador, hoy en un almuerzo con el presidente, con varios de los gobernadores radicales del resto de las provincias, planteó esta necesidad de la inversión en obra pública y de que si la Nación no se va a hacer cargo del mantenimiento de las rutas nacionales, bueno, que la destinen a Santa Fe, que los santafesinos vamos a tomar esto como propio y lo vamos a abordar el problema. El tema es cuando te quedas a mitad de camino, y es lo que nos está pasando hoy en toda la provincia. La ruta 11 en el norte, la verdad que es muy compleja. Por ahí es la ruta que nos conecta al Mercosur. Exactamente. La verdad que es estratégico que Nación pueda mirar también a toda una región, ¿no? La región centro, junto con Córdoba, Entre Ríos. Después constituimos hace 15 días la región litoral, en donde en esa mesa la provincia de Santa Fe tiene mucho para aportar, y sobre todo en materia logística y de transporte fluvial, con la posibilidad de conectarse con un nuevo puerto en Villocampo con Bellavista, Corrientes. Ahí se está haciendo una obra muy grande también de un puente sobre el Paraná Miní, que era una obra que había comenzado el gobierno anterior, que había quedado paralizada y que este gobierno apenas asumió, el gobernador Puyaro definió seguir, y es estratégico a la hora de pensar la infraestructura de la provincia. Tiene que ver con esto que te decía, bueno, mayor desarrollo para el centro-norte, para conectar también con el sur. Claro, bueno, la obra pública es fundamental para el desarrollo del transporte, para el desarrollo productivo. Exacto. Y la falta de obra pública y la falta de subsidios al transporte, que es algo que entendemos le está faltando al transporte, al transporte urbano, ¿no? Que también moviliza a la gente, a la producción, al empleo, al desarrollo económico, y esto de que se venía cuestionando de Nación, la falta de llegada de los impuestos al combustible a la ciudad de Rosario, no a la provincia de Santa Fe. Sí, a la provincia en su totalidad, y por supuesto eso afecta a las grandes ciudades donde hay transporte público. Bueno, Rosario, es la ciudad más grande, que más unidades de transporte público urbano tiene. Sí, el subsidio del gobierno nacional, apenas asumió este gobierno, definió retirarse del aporte directo a las empresas, sostiene lo que es el atributo social, o sea, ciertas personas que tienen determinada característica por ser empleadas domésticas, por ser excombatientes, jubilados, tienen ahí la posibilidad de pagar menos tarifa. Eso es el atributo social o el llamado subsidio a la demanda. Sí. Pero, bueno, este subsidio que es bueno que empiece a cambiar la óptica, porque la verdad que el otro sistema de subsidio a la oferta era un subsidio que después generaba un quiebre. Claro, está bien. Bueno, la verdad que lo que nosotros siempre planteamos con la Nación es que esto de haber sido de un día para el otro desequilibra los sistemas de transporte de cualquier ciudad y cualquier provincia. Obvio. En ese marco nosotros, por decisión del gobernador, se sigue sosteniendo la inversión que la provincia hace en materia de subsidio directo y también en boleto educativo, que eso hoy obviamente te diría que es esencial para que hoy docentes, asistentes escolares y alumnos puedan llegar a estudiar. Seguro vincularlo a la educación y al comercio también. Totalmente. ¿No? Porque, bueno, los comerciantes necesitan que se muevan, los empleados, todo. Los clientes y el mismo el transporte es un motorizador de la economía. Siempre estas discusiones las dábamos siempre en el Consejo Municipal, que siempre el transporte ha sido un eje de mucho trabajo. En mi caso yo fui vicepresidenta del ente de la movilidad, vicepresidenta de la Comisión de Servicios Públicos, o sea, fue un tema que abordé y mucho, y que siempre
al menos ya eso estaba formado, el consenso por los distintos bloques. Bueno, trabajar en un mejor sistema de transporte es automáticamente trabajar en un mayor desarrollo económico, productivo, de los centros comerciales a cielo abierto, del centro de la ciudad de Rosario. Sí, sí. Todo eso, ayudar a que la gente pueda llegar a esos lugares, que se mueva, hace que también dinamice la economía. Que se traduce en impuestos y vuelve seguramente al Estado de alguna manera. Digo, hay centros comerciales que entendemos luego de la pandemia y el cambio de costumbre, los centros comerciales de cercanía han crecido, pero bueno, el centro, que es el espacio de mayor oferta de comercios, necesita del transporte público. Necesita del transporte público, necesita que la gente pueda llegar, que pueda, por suerte, hoy en Rosario estamos viviendo un momento con mucha mejora en el nivel de la seguridad, eso hace también que la gente salga más. Bueno, es una etapa de oportunidad. Creo que, bueno, que hay que rediseñar. Nosotros, por supuesto, estamos trabajando muy bien con el intendente Pablo Hapkin, muy bien con el intendente de Santa Fe, y ellos son quienes diseñan sus sistemas de transporte. La provincia aporta en subsidios y, por supuesto, en boleto educativo, pero ya estamos trabajando en diferentes mesas también para pensar el transporte metropolitano, porque las ciudades ya no pueden verse desde desde sus límites hacia adentro, sino que hay que pensarse ya como grandes metrópolis, y ahí se piensa de manera metropolitana. Entonces se empiezan a mezclar las jurisdicciones y es necesario pensar un nuevo sistema de transporte metropolitano. Claro. Bueno, mucha gente que hace sus actividades o que vive fuera de la ciudad de Rosario, bueno, más allá de esto que sea el fenómeno de las ciudades de dormitorios, o como es Funes, o se puede decir que Funes, aunque ya tiene también actividad comercial, industrial, pero que mucha gente de otras localidades... viene, o trabaja acá, o sus hijos estudian en Rosario, entonces necesariamente van y vienen, y ahí la mirada metropolitana es esencial para que cada familia pueda también diseñar su propio si no tiene que tener un auto para cada individuo que vive en una casa, y que tampoco eso no es razonable, y va a llegar un momento en que no va a dar el abasto las calles. Claro. Exactamente. Por eso siempre se dice que en las ciudades donde mayor calidad de vida hay es cuando vos ves que hay mayor o mejor servicio de transporte público, donde la gente opta por el servicio de transporte público. Bueno, es una mejor opción que salir con el auto. Exacto, tenemos que trabajar para mejorarlo, tenemos que trabajar para que sea equilibrado el costo del transporte con el servicio, porque eso también es así. En este contexto se ha dado que hemos tenido que ir a un sinceramiento tarifario, las tarifas estaban demasiado atrasadas, bueno, habían sido definiciones del gobierno nacional anterior, que bueno, en el contexto de elecciones tampoco había tomado la determinación de tener que ir haciendo cosas que muchas veces para la política es antipático, pero la verdad que a veces hay que tomar definiciones porque hace que sostengan los sistemas. Acá lo antipático se hizo, se actualizaron las tarifas y demás. Bueno, de a poco entendemos, más allá de que la quita de subsidios hace que, y la pérdida de poder adquisitivo, en definitiva, por el aumento de varias cosas, de las tarifas, y bueno, por suerte creo que está más tranquila la inflación, pero igualmente no se recuperó el poder adquisitivo y hay menos gente en los transportes, menos gente que se mueve. Exacto. Tuvimos una reunión que pude participar en ENAPRO con concejales. Entendemos que los puertos de Rosario tienen mucho para dar, bueno, en lo que tiene que ver con los puertos de la zona de Rosario, del Gran Rosario o San Lorenzo, Puerto San Martín, seguramente tienen otra actividad, pero el puerto de Rosario tiene mucho para dar también, ¿no es cierto? Muchísimo. Además, el puerto de Rosario tiene una particularidad, a diferencia de los otros puertos que son terminales portuarios de empresas puntuales que compran su cereal, lo procesan y hacen sus exportaciones. Claro. El puerto de Rosario, de la zona, es el único puerto multipropósito, tiene dos concesiones, TPR y servicios portuarios. Una de esas concesiones, que es TPR, habla de un puerto multipropósito. ¿Qué quiere decir esto? Los típicos puertos de contenedores en donde entra y sale los productos, la importación y la exportación. Claro. Y de la región es un puerto con mucho potencial. Estamos trabajando muchísimo ahí. El ministro en primera persona nos ha encomendado tanto a Georgina Lozada, a mí, por ser
quien administra, digamos, los entes Claro. portuarios, Industria, Guillermo Becani, que es el secretario de Industria. Sí, lo tuvimos Trabajamos en en Panorámica. una mesa conjunta porque estamos también relevando cuáles son las empresas que importan y exportan. Claro. Y muchas de ellas lo están haciendo por el puerto de Buenos Aires. Bueno, Sí. ahí estamos trabajando para recuperar que esas empresas salgan por el puerto de Rosario. Bueno, Claro. cuál era la complejidad. Tuvimos algunos inconvenientes hace algunos años, gremiales, en donde el puerto estuvo Ajá. parado. Eso afecta, Obvio. te diría, la decisión de cualquier empresario Sí. en su Nadie matriz, quiere ¿no? tener mercadería parada. Exacto. Pero bueno, la verdad que este año fue muy productivo. Primero trabajamos en ordenar. El ente ENAPRO es un ente administrador, Sí. o sea, lo que hace está para controlar, administrar y fiscalizar sus concesiones. Bueno, ahí ordenamos personal, trabajamos mucho en la recuperación de la estación fluvial. También nuestra estación fluvial es la única terminal de pasajeros que tiene la provincia de Santa Fe, Claro. con muchísimo potencial también, no solamente sí. hoy que tenemos la posibilidad de los cruces a las islas, que ya empezaron a funcionar hace 10 días, Sí. los fines de semana, que seguramente en temporada ya van a empezar a estar todos los días. Bueno, tiene potencialidad también Obvio, para que se pueda obvio. pensar ahí un transporte fluvial, no solamente de paseo, sino Sí, también sí. de De pasajeros. transporte, sí. Pero pasajeros. primero había que poner en valor ese lugar, El espacio, que la claro. verdad que había estado Sí, sí, abandonado. bueno, hubo muchos eventos de la sí. provincia que se dieron y se van a seguir dando. Van a seguir dando y la verdad que para nosotros es un lugar emblemático, te diría central, frente al Monumento a la Bandera, habla de quienes somos los rosarinos. Obvio. Y nuestro puerto, nuestra estación fluvial, habla de nuestro ADN. Nosotros Sí, sí. nacimos como una ciudad portuaria. Tal Y cual. un poco fue esa la reunión que tuvimos con el Consejo Municipal. En mi caso, lógicamente, cuando me pidieron la reunión, la articulé inmediatamente Claro. porque yo conozco el cuerpo y conozco la lo manera que es de el trabajar. consejo, Ujú. yo valoro mucho ese lugar. Ujú. Siempre le digo a la gente cuando hay una cuestión de desprestigio, bueno, pero ese es el corazón de la discusión de la vida de la ciudad, todo Sí. pasa por ahí. Y sí. Entonces, la verdad que el consejo se involucre también en qué pasa con sus puertos, cómo poder integrar la ciudad, cómo sí, sí. pensarse nuevamente como una ciudad portuaria, Claro. es muy importante y es importante que los concejales tengan un rol ahí. Claro, bueno, para impulsar de alguna manera local o provincial, porque también hay un vínculo Exacto. permanente y directo, ¿no? Con legisladores provinciales, inclusive Sí, con autoridades. trabajamos, la verdad que trabajamos de los muy bien ministerios, y te sí. diría que con todos los espacios políticos, más allá de Sí, que sí. nosotros hoy en Unidos tenemos un gran frente Claro. multicolor en donde muchos Sí, partidos sí. convivimos. Este primer año ha sido buena la convivencia democrática, incluso con los partidos de la oposición. Me parece Ujú. que eso es bueno, porque Claro. los roles en la democracia está para que el que gane una elección conduzca y gobierne, y los otros partidos tienen que hacer de sobrepeso en el control y también ir marcándole al que tiene hoy el toro por las astas. Está bueno no es que por haya acá, es por una allá. oposición que sume y aporte. A mí, por lo Sí. menos en lo personal, te digo que me parece, de hecho así lo viví siempre los años que estuve en el Consejo, siempre yo valoré que se dieran las discusiones políticas dentro de ese ámbito y Sí, que sí. cada discusión y cada proyecto que se discutía con diferentes miradas salía claro. mucho mejor que Seguro. cuando se había Enriquecido. presentado como una escribanía. Sí, claro, y el que tenga mayoría Y gana. eso sí. suma, porque Claro. a veces te hace ver cosas que vos en el momento de redactar el proyecto Tal no cual. tuviste. Sí, sí, sí. A mí me pasó, por ejemplo, con la ordenanza de regulación de la utilización de monopatines. Ajá. Esa ordenanza que hoy está vigente, uno de esos proyectos era de mi Proyecto tuyo. autoría. Y otro en ese momento de Lichu Seno. Ajá. Y la verdad que ahí, en ese momento, nosotros estábamos en espacios políticos distintos, Claro. digamos, en el mismo espacio, yo Sí. sigo estando en el PRO, pero no estábamos dentro del mismo frente que No del mismo gobernaba la enfrente, ciudad. Claro. Y automáticamente nos pusimos a trabajar y en 6 meses sacamos una ordenanza en donde ahí no nos importó cuál era el nombre, sino, bueno, darle una herramienta a la ciudad de algo que en ese momento estaba empezando Y sin reglamentar, claro. y que había que reglamentarlo para decir, bueno, cuáles son las reglas, cómo se usa, dónde debe usarse, cuál es el límite. Claro.
Bueno, y hizo de eso una ordenanza mejor que la que habíamos pensado 2 concejales en el interior de su despacho. Te vinculaste al transporte también desde aquel momento. Sí, yo porque, tuve muchas claro, ordenanzas vinculadas. A ver, trabajaba mucho esos temas porque claro, al estar en esa habías comisión estado en el ente y también. habiendo estado en el ente, era, te diría, parte de mi agenda de De tu trabajo agenda, y claro. porque la verdad Y tu que me expertise, gusta. Yo y te entiendo gusta, el sí. transporte también como regulador de un sistema y de una ciudad. Obvio. Y ahí trabajamos mucho con el sistema de taxis, con la cuestión de las aplicaciones. Claro. Yo nunca le corrí el cuerpo a las discusiones, Seguro, así seguro. que me parece que sigo Son potenciándolo. discusiones que si se dilatan en algún momento por la cuestión del uso y costumbre de la gente, ¿no? Se van a dar. Y mirá, la realidad siempre se impone Tal cual. ante la normativa. A la normativa, sí. Y a veces, bueno, la norma va atrás y bueno, hay que ir como Adaptándose, adaptándose a lo que está modernizándose, pasando. sí. Y otras veces marca, bueno, un norte. Claro. Y eso también a mí, yo lo veo hoy en el lugar que ocupo hoy como secretaria de Transporte de la provincia. Entiendo que como valioso va a haber tenido un paso por el legislativo local en este caso, porque también puedo entender, digamos, cómo piensa el legislador. De hecho, Claro. he ido ya 2 veces a la Cámara de Diputados de la Ujú. provincia de Santa Fe, primero por tema transporte propiamente dicho, después me citó la Comisión de Hidrovía, y la verdad Ajá. que para mí es un placer ir a esos lugares, Obvio. primero para contar lo que estamos haciendo y después para escuchar también cuál es la mirada del resto de Sí, los sí, integrantes es de la construcción Cámara, que política. en definitiva son los representantes de los santafesinos. Claro. Y por último, que entiendo yo, una necesidad, un proyecto ambicioso que es potenciar el Aeropuerto Internacional de Rosario, ¿no? Que también ha sumado oferta Ujú. de vuelos y demás, pero bueno, obviamente la demanda siempre pide un poco más, ¿no? Por supuesto, y está bien que así sea, porque Rosario es la segunda ciudad del país, tiene que tener un transporte adecuado y el aeropuerto Sí, no porque aparte escapa de eso. abastece a una gran zona de influencia, ¿no? Zona de influencia, te diría que los estudios que tiene el aeropuerto marcan que puede llegar a casi 3 millones de personas Claro. por los kilómetros en donde se cuenta que Claro. podría llegar Sí, quien vive cerca del aeropuerto de Rosario o utilizar ese aeropuerto. Tal cual. Y bueno, este año pudimos, en un contexto favorable, en esto sí la definición de la Nación, de haber optado por una política de cielos abiertos, nos permitió poder sumar frecuencias, Sí. poder sumar aerolíneas. Ujú. Estamos ahora próximamente a recibir a la TAM nuevamente en Rosario, una Qué aerolínea bueno. que se había ido de Argentina, pero se había ido de esta ciudad, que incluso para la propia empresa es un placer volver a Rosario. Dice que siempre fue un lugar que funcionó muy bien. Bien. Que la gente siempre optó Sí. por la aerolínea. Estamos conectando Rosario con Lima. La comodidad que es salir desde acá, desde ¿no? acá. Que tenés que ir a B6 ahí. Copa está sumando frecuencias, que Sí. es Rosario-Panamá. Ajá. Esos 2 lugares lo que te permiten es ser un hub logístico Claro. y de conexión con el mundo. Entonces Ujú. te conecta con Norteamérica, te conecta con el Caribe, te conecta con Europa. Que haya aerolíneas que empiecen a competir. En el tiempo seguramente van a empezar a bajar los precios, que eso también es algo Claro. a lo que nosotros aspiramos. Seguro. Y siempre contamos, bueno, no tenemos la definición porque el aeropuerto funciona como una terminal, digamos. Lo Obvio. que haces es invitar a las aerolíneas a que utilicen tu aeropuerto No para pones que el puedan precio, operar. no regulas nada, pero bueno, y está bien que sea así, pero que sirva, y si se suman ofertas, también la Exacto. competencia va a hacer que baje. Está todo dado para que así sea. Hay muchos proyectos de infraestructura en el aeropuerto. Se va a terminar la terminal Ajá. flexible, que es una obra que va a permitir que el aeropuerto reciba mayor cantidad de pasajeros con mayores comodidades. Se está terminando obras aledañas al aeropuerto, como la avenida Jorge Newbery, y eso va a dar una conexión mucho más directa. Ahí te lo conecto con el pedido del ministro hacia nosotros, en este caso lo lidero yo al proyecto, pero trabajamos con los otros secretarios de trabajar en potenciar la carga del La aeropuerto. carga, sí, Hoy como transporte de carga, Como transporte claro. de carga hoy se puede utilizar, tenemos un depósito fiscal adentro del aeropuerto. Hay depósito fiscal. Hay muchas empresas que no lo sabían a esto, así que nosotros nos estamos dedicando también a visitar las empresas, a ofrecerle que vengan a visitar nuestro aeropuerto, que puedan utilizar esto como un hub
logístico de su empresa y no tener que salir siempre por Buenos Aires. Claro, bueno, y hay un proyecto de suelo industrial acá en la ciudad de Rosario que está muy cerca del aeropuerto y sería vincular Totalmente. el transporte de carga. Por eso con el ministro, bueno, lógicamente que al estar dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, Sí. también se le empezó a dar otra mirada Claro. a los lugares que no estaban en este ministerio, Claro. digamos, los aeropuertos ni los puertos estaban acá, estaban en infraestructura, hoy sería obra pública. Obra pública. Y bueno, lógicamente cuando se lo empieza a mirar desde otro lugar, con otra proyección, empiezan a aparecer otras posibilidades. Sí. Y eso es lo que nos pide el ministro Gustavo Puccini y es en donde trabajamos los secretarios de manera conectada, porque también si cada uno lo mira desde su lugar, se pierde una parte de la historia. Así Claro. que, bueno, trabajamos de la mano y lo mismo que estamos haciendo con Sí. el aeropuerto en Rosario lo estamos haciendo en Sauce, también potenciándolo. Bueno, el año que viene posiblemente vayamos ya a empezar a trabajar sobre la pista del aeropuerto de Rosario, que necesariamente necesita una intervención. Esto lo estamos haciendo con el gobierno nacional. Sobre todo si vienen aviones de carga, ¿no? Exactamente. Y aviones de mayor mayor porte, que claro. nosotros también aspiramos a que todo lo que tenga que ver con el traslado de pasajeros también siga aumentando y bueno, eso hace que su pista tenga que estar en condiciones y hay que mantenerlo y hace muchos años que se debiera haber hecho y la verdad que ningún gobernador había tomado la decisión de avanzar sobre esa obra. Claro. Y el gobernador Puyaro desde el primer momento dijo hagamos lo que tengamos que hacer, si la nación no se va a hacer cargo nos haremos cargo nosotros, pero nosotros tenemos que poner este aeropuerto dentro del plan estratégico del gobierno. Y Claro. te diría que dentro del ministerio el aeropuerto de Rosario es uno de los planes estratégicos de los 10 Sí, o sí. 15 proyectos que tiene el ministro sobre la mesa. Prioritarios uno y es más el aeropuerto. importantes. Podemos hablar un montón de tiempo. Y hay un montón de cosas para Mucho. resolver. Bueno, hay una consulta también de comerciantes que tiene que ver con la regulación de fletes, pero va a quedar para otro momento, así que seguramente vamos a tener otra oportunidad de seguir charlando. Por supuesto. ¿Y qué viene para adelante, Renata? No sabes. No sé. Aparte de todos estos proyectos que estuvimos punteando. Yo soy una mujer de la política, así que Claro. siempre estoy acompañando proyectos, me tocó a veces encabezarlos, a veces acompañar otro proyecto. Ujú. En este caso, a nivel político, trabajamos Claro. con un grupo muy grande de dirigentes en la provincia, pero en la ciudad de Rosario, acompañando a Gisela Scaglia, que es Claro. nuestra vicegobernadora. Y bueno, se viene un año de elecciones, seguramente vamos a tener un proyecto para la ciudad. El PRO siempre miró a la ciudad de Rosario con ambición de poder liderar el cambio en la ciudad y creo que vamos a generar un proyecto nuevamente competitivo para la ciudad dentro de este gran Frente Unidos que la Claro. verdad que es un placer trabajar con Sí. todas las personas, primero la calidad humana de los dirigentes que componemos este frente, el respeto en la diversidad, eso ha sido, te diría, el factor fundamental. Y lo que decías antes, el diálogo en la gestión. también. Absolutamente, y el diálogo en la gestión hace que encontremos a veces, dejando de lado los prejuicios que uno a veces tenía con Ujú. el resto de los Claro. espacios. Vos pensás que en Unidos convive el socialismo con el PRO, que parecía impensado, y yo te digo, convivimos muy bien. Sí, sí, de sí. hecho, en mi caso, yo conduzco la secretaría, mi subsecretaria es Mónica Alvarado, Alvarado, que ha es sido socialista, claro. socialista y ha sido secretaria de Transporte muchos Claro. años en la ciudad de Rosario. Ujú. Nosotros ya veníamos de compartir trabajo porque en el ente de En la el movilidad ente, ella lo tal presidía cual, y yo era sí, la sí. vicepresidente. Pero la verdad que esto de poder tener distintas miradas habla de que podemos encontrar puntos en común en este Sí, momento sí, de y tanto el acuerdo ruido, que ¿no? favorece a resolver cosas para la gente. Totalmente. Es que en realidad la política es eso. Tal cual. Más allá de lo que cada uno piense, bueno, Sí, desde sí. lo que pensás también es qué aportás a tu ciudad, en este caso a mi provincia, pero lógicamente que mi corazón está acá, yo nací en esta ciudad, tuve a mi hija en esta ciudad, crío a mi hija y elegí quedarme en los peores momentos y ahora que estamos saliendo y que vemos otra Rosario y vemos una ciudad que la gente elige volver a salir, a ocupar sus espacios públicos. La verdad que es hermoso ver que eso empieza a darse nuevamente Sí. y que estamos recuperando la ciudad que siempre fuimos. Claro. Que por un momento todos Teníamos miedo teníamos de salir. miedo de sí. decir, bueno, ¿a dónde vamos a ir? Porque en más de uno creo que pensamos, bueno, si esto Sí, empeora, ¿a nos dónde me vamos. voy? Claro. Y eso también habla de una decisión,
muy firme de este gobernador, también del presidente Milei, que ha trabajado muy en sintonía con la conducción de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, de poner ahí como primer eje la seguridad en la ciudad de Rosario, y ahí te muestra que las diferencias políticas no se pusieron como prioritarios, sino, bueno, cómo encontraban coincidencias para ir a atacar el gran problema que tenía la ciudad, que era el narcotráfico. Sí, sí, tal cual. No podemos cantar victoria, pero estamos mejor, y eso también hay que transmitirlo, y la gente tiene que sentir que estamos todos ocupándonos, más allá del lugar de que ocupamos. Nuestro primer eje siempre tiene que ver con eso, bueno, con volver a tener una ciudad segura, por supuesto la educación, y en tercer lugar, anexando todo eso, el desarrollo productivo, porque el trabajo, en definitiva, la producción es lo que le termina dando dignidad a la gente. Así que ahí todos juntos trabajando, seguramente ahora va a haber una invitada que te va a contar lo que va a pasar esta semana en la ciudad, pero también desde el gobierno se está haciendo mucho por la producción y por el trabajo. Gracias, Renata. No, gracias a vos. Seguimos en contacto. Seguimos en Panorámica, esto es La Voz de las Pymes, obviamente atravesados por estas políticas que propone la provincia, que en muchos de los casos piensan en el desarrollo económico, la producción, la generación de empleo, las capacitaciones y esto de la inserción laboral. Pronto habrá en la Fluvial, este jueves 7, Expo Empleo, que es una propuesta que trae el Ministerio. Bueno, la verdad que súper interesante, donde se van a dar los cruces entre las empresas que van a tener un espacio, un stand, y los interesados, los postulantes, que van a tener posibilidad de llevar, hacer entrevistas, llevar su currículum, y esto de vincular la demanda de las empresas, de los comercios y las pequeñas y medianas industrias, de las pymes en general, con la gente que a lo mejor ha tomado capacitaciones, con la gente que está buscando su primer empleo joven, o los que quieren hacer alguna práctica laboral. Eso está buenísimo, lo que propone el Ministerio. Hoy tenemos una invitada muy especial, que también nos va a explicar un poco de lo que viene todo esto, que se va a dar el jueves en la Fluvial, y de lo que se viene trabajando en el Ministerio.
Gabriela Estrella, que es subsecretaria de Capacitación y Trabajo del Ministerio de Trabajo, es Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, que, bueno, tuvo esta muy buena idea. Bienvenida a Panorámica y gracias por venir a contarnos sobre este Expo Empleo que se va a dar en la ciudad de Rosario y luego en la ciudad de Santa Fe, ¿no es cierto? Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, estamos muy contentos realmente desde el Ministerio de Trabajo contarles que es la primera Expo Empleo que se realiza en la provincia, con lo cual tiene un doble valor para nosotros porque si bien se han realizado muchos Expo Empleo a nivel local, es la primera vez que nosotros montamos un evento de estas características. Un gran desafío. Un gran desafío. Más de 100 empresas, muchísimos, un montón de postulantes. Hoy tenemos más de 150 empresas. Tremendo. Tenemos más de 1.200 puestos de trabajo que se van a estar desarrollando los procesos de reclutamiento y de selección en este ámbito. Con lo cual para nosotros es sumamente importante poder comentarles, poder transmitirle todo lo que se va a desarrollar. Como bien lo decías, Miguel, el jueves 7, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Fluvial, y el día 20 en el Estadio de Unión en la ciudad de Santa Fe. Qué bueno, qué bueno. Y esto es como los postulantes, los perfiles seleccionados, la demanda que tiene la empresa para tomar y generar estos vínculos, obviamente impulsar el nuevo empleo, más allá de estas reformas que está pidiendo el sector, que tienen que ver con las bajas en la carga impositiva que tiene generar nuevo empleo, pero estos programas de inserción laboral, como es Empleo Joven, o los programas que tienen que ver con la práctica en el puesto de trabajo, ¿no? Está bueno porque le da la posibilidad al empleador de no caer o no tomar estas responsabilidades que lo vinculan directamente con el empleado, sino que hay, de alguna manera haces la inserción laboral, haces la práctica y después, si te sirve pues, después de hacer esta práctica, tomás el empleado. Efectivamente. Bueno, a ver, comentarles que tenemos muchos programas disponibles, sin duda. Es un mandato principal, y lo comentábamos anteriormente de nuestro gobernador, creo que uno de los ejes fundamentales es la producción, el desarrollo. Tal cual. Nuestro gobernador Maximiliano Puyaro plantea que la provincia de Santa Fe va a ser el motor que impulse la economía de la Argentina, y en ese sentido la generación de empleo es consecuente con esta definición. Es por ello que desde nuestro Ministerio de Trabajo, a la cabeza de nuestro ministro Coco Báscolo y todos los equipos, es que nos damos distintas herramientas, distintas estrategias para esto. Es fundamental esto que decía, esta Expo Empleo va a unir la oferta con la demanda laboral, esto que siempre mencionamos, que lo decimos habitualmente, pero creo que es clave. Y en ese sentido contarles que justamente por ser un mandato no solamente del gobernador, sino también de 3 ministros, es que nosotros tenemos también, implementamos un dispositivo interministerial que es el programa Impulsa, que es un programa que apunta a la formación y capacitación en distintos sectores, en sectores que les comento que hemos definido conjuntamente entre los 3 ministerios, entre el Ministerio de Educación, con José Goiti como ministro. Lo mencionábamos anteriormente a nuestro ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y por supuesto Coco Báscolo, donde... Estuve esta semana y oportunidad de cruzar algunas palabras con el ministro Báscolo, y que la verdad que son los 3 súper accesibles. Y los 3, y me sorprende, te digo, la posibilidad que me da de vincularme directamente, y responden, se ve que tienen bajada de línea del gobernador, que es una persona súper atenta y trabajadora. Lo admiro en este sentido porque me dicen, es el primero que llega, el que le baja la directiva a todos sus secretarios, primero a los ministros y después a los secretarios, de que al final de la noche tengan los mensajes respondidos. Absolutamente. Y todos dan una respuesta, que eso es algo básico que la política tiene que hacer, digo, porque, bueno, más allá de las buenas políticas que se vienen implementando, la capacidad de trabajo, ¿no?
Sí, sin duda, uno de los desafíos grandes era estar permanentemente con ese famoso 24/7 que quizás quienes habíamos trabajado en la función pública anteriormente, bueno, en mi caso particular trabajé muchos años al lado de Miguel Lischif, era un lema que lo llevábamos a la práctica. Tal cual. Y que entiendo que en el caso de nuestro gobernador Maximiliano, el alumno está superando al maestro porque realmente, efectivamente es así. Pero bueno, fue de donde aprendió todo esto de la dedicación a la política, ¿no? De la dedicación full time y además, por otra parte, porque todo lo que hacemos lo hacemos porque realmente nos gusta y lo hacemos con pasión. Y vocación, con mucha vocación, tratando de dar respuestas a la ciudadanía, tratando de tener nuestros celulares permanentemente abiertos, siempre dando una respuesta, inclusive aún si la respuesta quizás no es satisfactoria, es negativa, o tenemos que reevaluar alguna situación, también poder estar de manera cercana. Qué bueno. Nosotros, como te comentaba, como les comentaba a todos, tenemos este dispositivo que es el Impulsa, que ¿por qué es interesante? Porque nos obliga y nos interpela a los 3 ministerios que abordamos la temática de formación y capacitación, primero a no superponernos, primero a no solaparnos. Entonces, relevar un proceso de relevamiento donde evaluamos todo lo que teníamos cada uno de los ministerios en materia de capacitación, de formación. A partir de ello, complementarnos. Y fundamentalmente, creo que un eje transversal y una guía fundamental es que todas aquellas formaciones y capacitaciones que desarrolláramos a lo largo y a lo ancho de la provincia tienen que ver con la oferta, con la demanda del sector productivo. O sea, ¿qué está necesitando el empresario? ¿Qué está necesitando el comerciante a la hora de buscar una persona y quizás no encontrar, tener ese déficit ocupacional como mencionamos? Entonces, en ese sentido, es que todas nuestras herramientas de los 3 ministerios están apuntadas a eso justamente, a formar, a generar cursos de formación en función de lo que determina el mercado laboral. No solamente damos las capacitaciones tradicionales que se dictan, por ejemplo, en los entornos formativos de las escuelas técnicas, los centros de formación, que aquí en la ciudad de Rosario son más de 55, sino que también en cámaras, en sindicatos, en distintos municipios y también en empresas. Y también en empresas, porque de repente algunas empresas quizás tienen la maquinaria. En el lugar es donde se aprende, ¿no? Efectivamente, mucho más moderno que inclusive los que podemos contar con nosotros al Estado. Y en ese sentido hacemos alianzas estratégicas con el sector productivo, donde capacitamos y recalificamos en función de esta demanda laboral. Ahora, el broche de oro de todo esto es generar más puestos de trabajo registrados, es lograr acompañar a la ciudadanía esa inserción laboral efectiva, y es por eso que para nosotros esta Expo Empleo es fundamental, porque va a ser disponer en un día, en un espacio determinado, ese lugar donde se cruce la oferta con la demanda laboral. Hacer el nexo. Exacto, ese nexo de intermediación laboral, de ser efectivos, ¿no?, en esas inserciones, no solamente nosotros, sino que también comentarte que va a haber muchas consultoras de recursos humanos muy reconocidas también, que van a estar participando de este proceso de reclutamiento y de selección de personal. Hay aproximadamente 480 puestos que van a estar evaluando estas consultoras. En nuestro caso particular tenemos más de 507 y después vamos a disponer de un mural donde se encuentran distintas búsquedas que son alrededor de 150. O sea que sumado todo esto tenemos alrededor de 1.200 puestos que se van a estar desarrollando. No sé cómo va a dar el espacio físico porque no me entra en la cabeza obviamente, ¿no? La necesidad de trabajo y del que busca su trabajo, su primer empleo o su formación, o las prácticas formativas, y la empresa que en algunos de los casos no encuentra ese operario o ese empleado específico en alguna materia que tenga que ver a lo mejor con las nuevas tecnologías, porque pasa, ¿no? En muchos de los casos, después de mucho tiempo, los que tenemos la suerte de tener empleados de mucho tiempo, tratás de ir adaptando a la demanda también de la comercialización o la demanda de la producción, pero formándolos a tus empleados también, que también es parte
de poder dar un buen servicio o de un buen producto, sino de ir tomando gente con las nuevas capacidades, ¿no? Bueno, eso es fundamental. Comentarles también de que mientras se vaya desarrollando todo este proceso de Va a haber reclutamiento, charlas, de talleres. selección, vamos a tener charlas, vamos a tener talleres. Claro. Hemos elegido también cuáles son esos talleres Ajá. puntuales que tienen que ver con esto que vos mencionabas, con a ver si la inteligencia artificial me sirve para conseguir empleo, Claro. cómo Los empleos adaptar emergentes. los empleos emergentes, los empleos tradicionales en esta era digital. Claro. Temas como cómo mejorar, o sea, todo lo que tiene que ver con las herramientas digitales, con el sector del emprendedurismo, que también va a haber una charla dedicada a emprendedores, Ajá. al tema de las mujeres, que es fundamental, los Obvio. liderazgos femeninos en estos tiempos, el Sí, sí, sí. empoderamiento de las mujeres en los ámbitos gerenciales, sin duda que también va a ser bien interesante. Por supuesto que también vamos a tener una charla de todo lo que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo. Vamos a contar también con los otros dispositivos que quizás son los tradicionales, que es cómo enfrentar una entrevista de trabajo, qué habilidades necesitamos, qué competencias transversales, qué habilidades blandas necesitamos a la hora de poder conseguir un empleo y prepararnos de la mejor manera. Porque digo, no solamente necesitamos el conocimiento específico, Tal cual. el oficio determinado, Sí, sino sí. que a la hora también de conseguir un empleo, algo que evalúan muchos los empleadores, es Sí. las condiciones, las actitudes, La oratoria. el trabajo en equipo, la predisposición. La predisposición. Y en ese sentido entiendo que tenemos programas como prácticas laborales formativas, que da la posibilidad de realizar una especie de pasantía en un lugar determinado por un tiempo determinado. Y programas como Empleo Joven, que Empleo Joven es un incentivo a la empresa que decidió tomar personal de 18 a 35 años. El Ministerio realiza un reintegro a esas empresas del 85% del salario mínimo vital y móvil, con lo cual creo que es una herramienta interesante a la hora de acompañar la generación de empleo en nuestra provincia. Seguro, seguro. Bueno, un montón de beneficios que el empleo, hay mucha gente que no se entera, más allá de que ahora en Panorámica seguramente se está enterando de algunos beneficios que tienen los programas estos de inserción laboral y la posibilidad de asistir a esta Expo Empleo, que la verdad es que es una muy buena idea. Que bueno, vos sos especialista, porque venís trabajando en empleo, sos especialista en políticas de empleo, trabajaste en la OIT, en PAGE, la verdad que venís haciendo un camino en este sentido. Fuiste también acá en la Municipalidad de Rosario directora de trabajo, de empleo de la ciudad, y la verdad es que toda esta experiencia puesta en este cargo, que te veo bien, y te veo y te observé en muchas disertaciones, en muchas charlas, explicándole a la gente que busca empleo y a los empleadores, digo, a muchas pymes, a muchas empresas que se acercan para saber cuáles son esos programas de inserción y cuáles son las facilidades que esto, obviamente, vincular la oferta con la demanda de empleo, es fundamental, y es uno de los roles del Estado que entendemos en esta situación, y sobre todo en un país que está cambiando el paradigma y a los que todos nos tenemos que adaptar, inclusive en muchos de los casos agudizar el ingenio para sostener la estructura, porque dentro de la recesión se ha sostenido el empleo, y porque muchas veces cuesta tenía que toser. Está bien. Muchas veces cuesta, una vez que tenés formado el personal, digo, por más que venga una caída en el consumo, que entiendo fue buscada para bajar la inflación, pero que afectó muchísimo al mercado interno, sostener el empleo, básicamente, porque si no, después tenés que
capacitar y formar a otra gente. Tal cual, tal cual. Esto es algo que siempre notamos y que de hecho se nota mucho en el empresariado y en el comerciante de nuestra provincia. Siempre se prioriza el sostenimiento del empleo, como también en estos últimos tiempos se prioriza la recalificación laboral. Esto que vos mencionabas, de decir, bueno, tengo estos empleados con estas competencias, bueno, ¿cómo recalificamos esas competencias? Y en ese sentido también nosotros de este dispositivo Impulsa entre los 3 ministerios estamos acompañando estas posibilidades de mejoramiento de la calidad del empleo y de inserciones laborales. Quienes venimos, como bien dijiste, de hace muchos años en la elaboración, en la ejecución de políticas de empleo, es nuestro principal objetivo ser cada vez más efectivos, porque de hecho es un mandato que nos pide este gobernador, ser muy efectivos en las políticas, en los programas que desarrollamos. Entonces tratamos de potenciar lo que tenemos, tratamos de innovar y aplicar mejores prácticas, procesos de mejoras continuas a todos nuestros dispositivos, no solamente los programas, digo, en las acciones cotidianas. Por supuesto que tenemos evaluaciones permanentes, monitoreo de nuestros procesos, medición de indicadores, que no es común. No es común. Yo recuerdo que efectivamente, como lo comentabas anteriormente, siendo directora de empleo de Rosario, fue una de las pocas directoras que hicimos certificación de normas de calidad. Y era poco común. Hoy nos encontramos con toda la provincia midiendo indicadores y mapeando nuestra política pública para ver cómo mejoramos el día a día o cómo mejoramos, cómo tenemos una planificación estratégica que nos dé mayor impacto en la efectividad hacia los programas hacia la te exige ser efectivo, te exige ir mejorando, y eso está buenísimo, ¿no? Sí. Poder de alguna manera ver qué se hace mal, qué se hace bien y poder corregirlo. La verdad, bueno, con todo lo que vienen haciendo, me ha tocado, porque aparte son, digo, con el sector que me toca representar, con las pymes, con los comercios, muy próximos, muy presentes y accesibles, como decíamos, en muchos de los casos con funcionarios provinciales. Levantás el teléfono y están, atienden cualquier consulta. Hoy te llamé, te dije, me gustaría que vengas a Panorámica a contarnos sobre este programa, este proyecto que digo, y va a ser seguramente uno de los primeros de tantos otros, como es esto que se va a dar, ¿no? Entiendo nosotros necesitamos este tipo de políticas de inserción laboral y de empleo. Expo Empleo es un ejemplo de eso, y el otro día me comentaba el ministro Báscolo que tiene como objetivo, ¿no? Más allá de que le toca un rol, en muchos de los casos también, de contralor, como ministro de Empleo de la provincia, hacerle las cosas más fácil al que invierte, al que genera puestos de trabajo, ¿no? Sí, que de hecho es un mandato en esta etapa de nuestro ministro, de nuestro gobernador. Se ha jerarquizado la política de empleo en este ministerio, de hecho se ha dado el rango de secretaría. Entonces creo que todas las acciones también apuntan a ello, apuntan a tener una mayor cercanía. Invitarlos a todos y a todas que también visiten nuestra página, o sea que es la página a la cual a través de ella tienen toda la nómina de las actividades que se van a desarrollar en esta Expo Empleo, que es expoempleosantafe.gov.ar. Allí pueden ingresar y bueno, y se van a encontrar con toda la información, tanto en los distintos puestos de reclutamiento, de selección, como también las charlas, los talleres y toda la dinámica que se pueda llegar a dar ese día 7 aquí en la ciudad de Rosario. Va a estar bueno, va a haber mucha gente y ojalá se generen un montón de puestos de trabajo nuevos. Por supuesto, eso es lo que queremos todos y todas. Bueno, todos invitados este jueves desde las 10 de la mañana, ¿no? Así es. En la Fluvial Expo Empleo en la ciudad de Rosario. Luego se va a dar en la ciudad de Santa Fe, en la cancha de Unión. Bueno, con muchas posibilidades para la gente que busca empleo, para el empleador también, de tomar nuevo empleo y generar nuevos puestos de trabajo. Esto es Panorámica, somos la voz de las pymes y terminamos ya hoy estrenando nueva casa con nuestros anfitriones, la gente de Agofa que viene creciendo, y nos vemos la semana que viene, como siempre, los martes a las 19 horas.